Los apóstatas descritos en un símil de la naturaleza. Los apóstatas descritos en un símil de la naturaleza. En primer lugar, no está de más que podamos siempre ir retomando de alguna manera las ideas y lo que es lo central de cada una de las escrituras. Lo central de la escritura de Judas es el asunto de los apóstatas. Los apóstatas, por supuesto, creo que eso todos lo sabemos, siempre han salido de la misma iglesia. Son personas que iniciaron como creyentes, pero que conforme pasó el tiempo, ellos dejaron la fe y se formaron sus propias doctrinas, sus propias maneras de creer en los asuntos de Dios. Son personas que esto lo pueden haber desarrollado o lo desarrollan porque la apostasía ahora tiene mayor auge. Puede ser que hayan sido situaciones diríamos de curiosidades o actitudes de falta de paciencia. Digo que sea lo que mueva a alguien de la fe. Actitudes de curiosidad o en algunos momentos falta falta de paciencia. Para decir algo de falta de paciencia, pudiéramos remontarnos en el caso de los israelitas, cuando Moisés no bajaba, ellos dejaron a un lado la paciencia, no tuvieron fe de que Moisés regresaría, sino que ellos decidieron hacerse un becerro de oro. ¿Qué nos indica eso? Gente de adentro, pero que por falta de paciencia, en este caso, ellos se extraviaron de la fe. Ahí entraron ellos en una apostasía. En el caso, decíamos, de lo que sería alguna curiosidad, bueno, esto es bastante común. El que las personas dentro de lo que sería el campo de la iglesia, a veces no están, diríamos, conforme o satisfechos, sería mejor la palabra, con lo que nos revelan las escrituras. Las escrituras nos revelan exactamente lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que dice Dios en el libro de Deuteronomio, que las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas son de Dios. Entonces hay personas que no les basta el tener aquello que es lo que nosotros podemos entender de alguna manera, que es lo básico que el Señor nos ha dado en su palabra, y que esas personas están inquietas, insatisfechas y van a las profundidades, ¿verdad? Van dicen ellos, a algo más
conciso porque muchas veces en mi iglesia dice no me dan lo que, no llenan mis expectativas. Y es ahí donde muchas personas, hermanos, centran en la apostasía. Yo me recuerdo de ahí la historia, pues, que de alguna manera nos atañe a nosotros como iglesia. Lo decía la vez pasada, que la raíz exacta de este ministerio, es decir, nosotros somos como nietos o bisnietos de lo que fue el gran movimiento en Guatemala, de lo que fue la iglesia en Guatemala. Fue una iglesia tremendamente llena del Espíritu, una iglesia apegada a lo que es la Escritura, pero las insatisfacciones llevaron a la iglesia de este lugar a la apostasía. Se desviaron y bueno, ahora hay tanto que hablar de esto. Son situaciones que, como digo, hay algunas razones por las cuales las personas entran en apostasía, es decir, se desvían de su fe. Por eso es necesario que nosotros, teniendo lo que ya es, diríamos, ya de parte de Dios, lo que es el manual, lo que es las escrituras, lo que tenemos que hacer es estudiarlas, y las escrituras ellas mismas se interpretan. Las escrituras no necesita que yo las interprete. Ellas mismas dan a conocer qué es o de qué es que ella está hablando. Y por eso es bien importante el método de la hermenéutica, porque ese método se basa en lo que es el contexto de lo que es en general toda la Biblia y del contexto de lo que pudiese ser un pasaje o todo un libro. El mismo contexto da la respuesta a qué se refiere aquello. Y ahí nos vamos a perder, es decir, nos vamos a profundizar y vamos a conocer cosas preciosas que la misma Biblia nos la está revelando en el contexto. Porque no podemos agarrar de dónde aparecen las herejías o las apostasías, de agarrar un versículo aislado y de eso se hace doctrina. Nunca se puede hacer doctrina de un versículo aislado, ¿verdad? Si la doctrina se cimenta dentro de toda lo que es la Escritura. Entonces, podría ser las razones, como estoy mencionando, de lo que es el aparecer de las apostasías. Vamos a ver, en este caso, los apóstatas a cuáles se está refiriendo Judas. Estos siempre aparecen que ellos tienen la verdad cuando ya se han salido. Por eso, dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia misma, no se necesita, hermanos, andar presumiendo. Dentro de la iglesia lo que necesita es humildad. ¿Por qué? Porque luego de que los apóstatas ya están en escena, estos luego se presentan como los que tienen toda la verdad. No, es que esta es la verdad. Ustedes estaban perdidos. Ustedes no entendían esto que yo en estas profundidades las he logrado comprender. Y lo tremendo es que se introducen, hermanos, para enseñar dentro de las mismas iglesias. Puede ser que los apóstatas salgan de las mismas iglesias. Eso es bastante común. Eso fue lo que le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso
cuando los mandó a llamar y se despidió de ellos y les dijo que debían de cuidar el rebaño en el cual el Espíritu Santo los había puesto a ellos a cuidar, ¿verdad? Porque le dijo, pues de dentro de ustedes aparecerán los lobos que no perdonarán al rebaño. Es decir, dentro de ustedes, o sea, dentro de la misma iglesia, surge, como decía al principio, de ahí mismo, es donde ha sido como el asidero de las herejías que aparecen, ¿verdad? Por ahí hablan de que tienen la verdad y se introducen a enseñar. Qué tremendo es esto, hermanos, caer en el error. Y es tremendo y es peligroso y es terrible caer en el error, porque como dice la palabra, el ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer en el mismo hoyo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos enseñan en las iglesias o ponen sus propios movimientos religiosos. Y si nosotros pudiéramos echar una mirada, nosotros no tenemos que ser, hermanos, cerrados para estos asuntos. Nosotros tenemos que ser abiertos. Nosotros tenemos que tener olfato y saber que en este tiempo, como decíamos, la apostasía tiene un mayor auge que al principio. Solo que, pues sí, con todo lo que, y ahora con mayor fuerza por toda la tecnología y por todos los medios y todo esto. Pero qué triste, ¿verdad? Es estar dentro de estos movimientos. ¿Por qué? Porque como decíamos, que la palabra dice que el ciego guiando a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo. Qué triste es que yo esté en una iglesia y que no esté basada esa enseñanza de esa iglesia en la sana doctrina, y no se entienda la sana doctrina como el caballito que se está dando hoy, ¿verdad? No, esta iglesia es de sana doctrina. Sana doctrina hay que entenderla a la luz de la palabra. No es así por atraer gente. No, aquí véngase porque aquí tenemos sana doctrina. Qué terrible es pensar que nos están dando la sana doctrina, pero que vamos por un camino equivocado, ¿verdad? Que vamos por un sendero que no es el correcto. Entonces ellos ponen, como decíamos, también sus propios movimientos, que es muy común hoy. Estos, por ejemplo, son los grandes peligros en el mundo cristiano. Peligros tremendos. Porque, por ejemplo, si usted se come una comida que le haga daño, tal vez no lo mata o no nos mata, pero por lo menos con una comida que nos pueda hacer daño, puede haber algún medicamento que nos aliviemos o que nos sanemos. Eso ha sucedido. Usted se ha comido un par de pupusas que no están bien y no lo han matado, o sea, se ha curado. Pero de las herejías es una cosa terrible. De las herejías hay personas, por ejemplo, los que siguen la herejía de lo que es las maldiciones generacionales. ¿Quién saca a esa gente de ahí, de esas herejías? Que lo que hicieron los padres es lo que seguirán haciendo los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos, y los pochos, creo que son los últimos, ¿verdad? Que todos esos van a tener que enfrentar lo que hizo el fulano allá. ¿Quién saca a esa gente de ahí? ¿Quién saca a un testigo de su error? Eso de querer sacar a un testigo de su error, eso es terrible, es difícil. Aunque para Dios no hay nada difícil, pero le digo por experiencia, uno prácticamente no puede hacer nada ahí con una persona que ya está enclastrada en esos movimientos heréticos.
¿Y qué se puede hacer? Por eso le digo que es una cosa peligrosa para el mundo creyente. Porque, bueno, estas son personas que, hermano, que fuera de la enseñanza, están más bien fuera de la enseñanza bíblica. Y son personas que siempre estarán lejos de lo que es el temor de Dios. Y no habrá cosa, o no habrá mucho, hermanos, mucho peligro de personas que no teman a Dios. Porque dice el proverbio que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si no hay temor, es una bestia. Si no se teme a Dios, y los apóstatas perdieron el temor a Dios. Y si se ha perdido el temor a Dios, pues ¿qué podemos esperar de un fulano? ¿Qué podemos esperar de un movimiento que tiene la idea de que son personas que también van para el cielo? Y por eso es importante que nosotros tenemos que estudiar la Biblia, nosotros tenemos que escudriñar a través de lo que es su texto y su contexto, y de esa manera nosotros vamos a estar siendo apercibidos de no caer en el error de muchos falsos maestros. Por ejemplo, Judas ha hecho una descripción de ellos en el versículo número 8 que leíamos el martes pasado. Soñadores, mire la descripción, cómo los describe: soñadores, es decir, sueñan solo para sus deleites, para la vida del yo. Así es el apóstata. Como no teme a Dios, ellos lo que les interesa es su yo. Dice en ese versículo número 8, son soñadores, ellos no obedecen a las autoridades y blasfeman de las potestades superiores. ¿Por qué estas personas son soñadores? Es decir, desean solo soñando lo de la carne, lo del libertinaje, lo del mundo, lo de la moda, ¿verdad? Sueñan en eso, y en lo de Dios no hay nada de qué estarse deteniendo. Pero también son desobedientes a las autoridades. Y acuérdese que en el trasfondo, decíamos el martes pasado, que en el trasfondo de hablar de desobedientes a las autoridades es que estos soñadores a los cuales se refiere Judas, estos no respetaban las autoridades. Para ellos eran los que tenían la verdad, y a ellos es que tenían que obedecérsele. Pero tampoco ellos no se cuidaban de blasfemar de las potestades superiores. Con respecto, ponía Judas el caso de el arcángel, cuando mejor el arcángel Miguel tuvo cuidado de no echar maldición sobre Satanás, porque Miguel sabía que sobre Satanás había una autoridad que era Dios, ¿verdad? Y eso nos sirve a nosotros también, hermanos, en el sentido de que cuántas veces nosotros ahí vivimos hablando del diablo, diablo chuco, diablo acá, diablo, o sea, tenemos que siempre tener siempre prudencia, porque esa prudencia la vemos incluso en esas jerarquías angelicales, a tal grado que, bueno, el diablo no es que le vamos a hacer cara bonita ni le vamos a decir palabras bonitas, pero siempre es necesario abstenerse de personas, de hermanos que maldicen al diablo. Si no lo maldijo Miguel, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de mantenernos, ¿verdad?
de cuidarnos, porque entonces estaríamos nosotros violentando o sobrepasándonos a la autoridad superior. ¿Quién es la autoridad superior de este mundo, de lo creado, de lo de allá afuera? De autoridad superior de lo creado, de todo lo creado, de nosotros, del mundo estelar, del mundo angelical. La autoridad superior es Dios. Entonces, es de tener todos esos detalles importantes. Por ejemplo, también dice el verso 10, son blasfemos, ¿verdad? Con respecto a esa conducta. Son personas que tienen mala conducta. Por ejemplo, Judas los ha descrito como, fíjese qué firmitas son estas. Los ha descrito como las personas que tienen la actitud de Caín. ¿Quién era Caín? Por ejemplo, el caso de Caín, decíamos que era alguien que siempre pensó que lo de él era lo mejor y que lo del otro era lo inferior. Y por eso es que odió a Abel, y no solo lo odió y lo mató. Entonces los apóstatas tienen estas actitudes. Los apóstatas jamás van a amar a nadie, se aman ellos. Ellos tienen toda la razón y ellos son los que tienen y dan lo mejor a Dios, como en el caso de Caín. Pero también Judas está describiéndolos como la conducta de Balaam, ambiciosos, ¿verdad? ¿Quién era? Ya decíamos anteriormente cómo era Balaam, ¿verdad? Balaam, un gran codicioso, era un profeta de Dios, era un hombre de Dios. Allá, en esos lugares, y que si la Biblia lo llama el profeta, era un buen hombre, pues, pero lo corrompió la codicia. Es lo mismo de ahora. Era lo mismo del tiempo de Judas, y también con la conducta de Coré, que no se quiso someter a la autoridad de Moisés. Estos aspectos siempre hay que ponerles atención, porque esta carta tan pequeña tiene tanto contenido de oposición hacia el error, y cada detallito debe cada uno de nosotros como creyentes no dejarlo pasar de largo. Debemos de ponerle atención, ¿verdad? Por lo menos los apóstatas tienen la conducta de Caín. Hay que ver qué conductita tenía Caín. Y uno va viendo si sus pastores tienen esa conducta, o uno va viendo si uno va entrando en esa conducta. Tiene la conducta de Balaam, pisto, y que en la mente tiene el signo dólar. ¿Cuántas iglesias? Ese es el signo que tiene. ¿Cuántos movimientos con tinte de cristiano? Hermanos, usted los ve por la televisión, usted los sigue en las redes y les da like en las redes y dice, esta es la verdad. ¿Por qué decimos? ¿Por qué nos atrevemos a dar un ok a lo que nosotros no nos consta? La Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz, ¿verdad? Pero también dice la Biblia cómo podemos nosotros conocer. El árbol se conoce por sus frutos. El evangelio no es un asunto de emociones. El evangelio no es un asunto de novedades. El evangelio no es un asunto hermanos, de espectacularidades. El evangelio es sencillo. El evangelio,
Porque a veces nos arrastran aquellos que soplan y botan. A veces nos arrastran aquellos que nos quieren sacar del anonimato y llevarnos a que nosotros, hermanos, podamos sacar el gigante que nosotros tenemos dentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El evangelio es sencillo. El evangelio es sencillo. El evangelio, cuando se estudia sin pretensiones, cuando se recibe, hermanos, con la sencillez de un niño. Es decir, le estoy diciendo esto para que no crea que esas espectacularidades, eso es lo que indica el evangelio. Ahí tiene el Espíritu Santo echando baba y echando espuma y revolcándose. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es una intervención demoníaca. Amén, que está llena las iglesias de eso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esas son intervenciones demoníacas, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden y no ¿de qué? De desorden. El Espíritu Santo nos va a bautizar, pero todo hágase en orden y decentemente. Pero cuando nosotros, estoy diciendo esto porque como que eso es lo que atrae a la gente ahora, la bulla, el espectáculo. Ese sí, ese tiene la unción de Dios, ese sí tiene el poder de Dios. Hay que, siempre yo les voy a dar un consejo. Si ustedes dejan de congregarse aquí y se van a congregar a otro lado, siempre tienen que ver quién es el que les predica. ¿Cuáles son las intenciones de tales enseñadores? ¿Puede usted que se vaya para otro país? Cuesta, hermanos, hallar iglesias sanas, pero los hay. Cuesta. Lamentablemente yo me he frustrado en algunas veces cuando aquí pues se ha luchado por enseñarles doctrina, y cuando uno ve que algunos hermanos se van para otros países, no hombre, a meterse ante los apóstatas van. Ahí son, una vez me dijeron a mí, lo voy a llevar a donde me congrego. Ellos invitan a los demás. Nunca, por eso tenemos que, a la iglesia no tenemos que venir a otra cosa. No debe de ser la prioridad el café, ni el chocolate, ni la pupusa, hermanos, ni el servicio, ni estar allá afuera. Cuando vengamos al culto, vengamos a aprender, vengamos a pedirle a Dios que nos enseñe, porque queremos tener un corazón preparado. ¿Para qué? Para no caer en el error. Me gustaría verlo a usted en Australia, a ver en qué iglesia lo encuentro. Hay iglesias en Australia que tal vez no coincidimos en algunas doctrinas, pero coincidimos porque hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas secundarias, ¿verdad? Hay doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Podemos coincidir en las secundarias o en las primarias, y por ahí vamos. Tal vez no es lo mismo, pero vamos en lo mismo. Entonces, todo esto con lo cual vamos cerrando, Coré, por ejemplo, en el fondo son movimientos peligrosos, como vengo diciendo, para la iglesia. Pues ellos solo, hermanos, solo ocupan a Dios para sus provechos. Todo. Y hasta los brujos, hermano. Hasta los brujos. Usted va, ¿quiénes de ustedes ha visitado algún centro de espiritismo? Yo visité un centro de espiritismo. Y cuando entré a ese centro de espiritismo, entré por pura curiosidad. Unas personas dijeron, mire, queremos ir ahí, quiero que nos acompañe. Yo era un jovencito y fuimos. Me recuerdo que en el escritorio donde está el brujo está la Biblia, y lo primero que le hablan es de la Biblia, y yo oyendo, como no era nada, yo oyendo. O sea, los brujos
echan mano a la Biblia. ¿Y a quién no se van a engañar? Y llega una pobre oveja buscando una sanidad porque Dios no le sana y el brujo lo puede sanar, y se va a meter ahí al centro, hermanos. O tiene problemas en el matrimonio y las oraciones no le funcionan y se van del brujo, y el brujo lo primero que le saque la Biblia y los convence y dice: no, si esto es de Dios también. Y hasta se abrazan con el brujo. ¿Quiénes de ustedes más han ido a un centro de espiritismo para curar al marido? Tienen pena, ¿verdad? Pero yo sé que se han ido ahí. Yo las conozco porque de ahí venimos, ¿verdad? Venimos de lo oscuro. Bueno, vamos a finalizar. Por si fuera poco, hermanos, Judas escoge 5 símiles del mundo, de la naturaleza, para plasmar gráficamente el carácter y destino de los apóstatas. Y eso es lo que en el versículo número 12 leíamos. Dice: estos, mire, todavía Judas no ha terminado de dar la descripción de esta plaga. Dice: estos son mancha en vuestros ágapes, que comiendo impunemente con vosotros se apacientan a sí mismos. Estos son ágapes, dice este versículo, en vuestras fiestas. Estos son mancha en vuestros ágapes, que comiendo impunemente. ¿Qué significa esto de comiendo impunemente? ¿Y qué significa mancha en vuestros ágapes? Ágape, acuérdese que en el ámbito judío, ágape es la palabra comunión, amor, reunión de santos, reunión de personas que se aman. Ágapes. La iglesia, en el inicio, la iglesia se reunía en su ágape, y ellos, por lo general, esta reunión era donde celebraban la cena del Señor. Es acá donde ellos compartían, donde ellos disfrutaban la presencia de Dios, donde ellos, pero ahí dentro de esas reuniones, imagínense, hermanos, si las serpientes andan en medio de las patas de uno, ¿verdad? La serpiente, porque aquí está hablando, esto le dice: estos son mancha en vuestros ágapes, o diría, son manchas en nuestras fiestas, son manchas en nuestras celebraciones de la cena del Señor, son mancha. ¿Por qué son mancha? Hermanos, ellos eran manchas porque en este caso lo que hacían dentro de esta celebración ágape era el libertinaje, era darle rienda suelta a sus impulsos, a sus emociones. En ese sentido, ellos no tenían temor. Lo que les interesaba en estas fiestas de ágape a ellos era comer y beber sin ningún respeto. Eran como pastores. Usted conoce pastores que andan con el pecho pelado. Usted conoce pastores que andan todos tatuados. Usted conoce pastor, bueno, tal vez si andan tatuados es porque en el pasado vivieron esa vida oscura y ahora ya no se pueden borrar esos volados y ya el Señor los alcanzó. Pero hay unos que ya no les satisface la presencia del Espíritu Santo, y hermanos, y se manchan hasta la lengua. Es decir, ¿qué respeto puede haber? ¿Qué respeto puede haber?
A veces nosotros decimos, el púlpito es un mueble, pero quiero decirle, este lugar, aunque es un mueble, este lugar es donde se transmite la palabra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y en este lugar deben de pararse en los púlpitos gente con temor a Dios. Pero imagine, viene un tipo ahí con el pecho pelado. Viene un tipo ahí hablando de solo de mundo, de negocios, de grandeza, de logros. El púlpito no es para venir a hablar de negocios. El púlpito es para venir a hablar de la Biblia. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para venir a hablar de la Biblia. Y este era, dice Santiago, no, Judas, hermano de Santiago, hermano también del Señor Jesús, ¿verdad? Dice Santiago, estos son ágapes en vuestros, estos son manchas en vuestros ágapes. Están metidos allí, estaban metidos ahí y llegaban. Mire qué terrible, hermano, que en una congregación se mezcle un apóstata y la gente los miembros de aquella iglesia acepten eso. Y eso no es correcto. Por eso leamos la Biblia. No hagamos la de los católicos, que lo que dice el cura, eso es. Usted por eso tiene la Biblia. Damos un gloria a Dios. Por eso tenemos la Biblia. Escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que alcanzaréis, ¿verdad?, lo que necesitamos. En ella alcanzaremos la sabiduría. Escudriñela. La Biblia se lee, la Biblia se escudriña y la Biblia se medita. Siempre va a haber. Esto es necesario porque dentro de la palabra nosotros estamos siendo iluminados, son perlas. Dice, ay, Dios mío, esto no lo sabía yo. Ay, Dios mío, porque la vida cristiana es progresiva. Uno como pastor nunca, desde que inició ya lo podía hacer. Uno va creciendo, de acuerdo, va escudriñando. Dios mío, y esto, Dios mío, y esto, no lo sabía esto. Uno va, y luego que uno le pasa la ama de casa que está sacando de los mismos productos comestibles, está sacando platillos buenos, y así le pasa a uno. Dice, ay, esto para poner, yo quisiera que estuviera toda la iglesia, dice uno, pero siempre son los mismos que vienen. Y vienen el día que les toca, el otro día no vienen. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y vienen el día que les toca. Y uno dice, ¿cómo quisiera que este plato se lo comieran todos? Pero no todos están interesados. Pura religión es lo que prevalece. ¿Y cómo vamos a crecer? Si usted se graduó de ingeniero, ¿le dieron el título yendo de vez en cuando? ¿O tuvo que fajarse? Usted, hermana doctora, ¿cómo se lo dieron? Hay que fajarse. ¿Por dónde íbamos? De los ágapes, ¿verdad? La fiesta de amor. Así que estos iban a jugar naipe, iban ahí. Estos iban a echarse su trago. Acuérdense que ese era un problema de los corintios también. Pedro también ataca a los apóstatas. El apóstol Juan dice en el capítulo 4 de la primera carta, y en los tiempos finales habrán muchos que apostatarán de la fe. Esto es común. Hay que lidiar con este mal en medio de las iglesias, pero hay que andar vivo. Entonces, en este caso, ellos no tenían, imagínense, un pastor malcriado, un pastor carnal. Qué horrible es eso. Es mejor esos pastores cara de guardia, pero honrados, pero temerosos.
Amén, amén. Ni un amencito saqué. Damos un gloria a Dios. Son nubes sin agua. Miren lo que dice Santiago: nubes sin agua, nubes sin agua, que aparentan dar, hermanos, alivio a la sed de la tierra seca. Pero ¿qué pasa? Son llevadas por los vientos, dejando atrás frustración y desilusión. Ellas son, así los describe a los apóstatas Judas: nubes sin agua. Por eso decíamos, son 5 símiles de la manera como los describe. Son nubes sin agua, ¿verdad? Son nubes que dan la apariencia, son como pastores que dan la apariencia que tienen todo lo de Dios, tienen el favor de Dios, que Dios los usa, pero son nubes sin agua. Entonces, ese tipo de pastores, ese tipo de personas que están ahí en las televisoras y, hermanos, en el mundo entero, y que tienen retórica y que tienen el don de la palabra, que pueden hablar, que no se les traba la lengua como se le traba a uno. Entonces, tienen la gente de cómo se desarrolla, cómo no se le traba la lengua, dice cómo habla de bien, qué capacidad, dice. Pero dice Santiago, son nubes sin agua. O sea, no tienen nada, solo es la pura apariencia, como lo está diciendo. Yo no lo estoy diciendo, yo solo estoy leyendo el versículo que dice acá. Judas: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impunemente con vosotros se apacientan a sí mismos. A eso llegaba, a relajear, a abusar. Nunca pensaron lo delicado que es la cena del Señor. Asimismo, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Como decíamos, ¿verdad? Nubes sin agua que pareciera que tendrían alivio. Hay nubes, hermanos, en este tiempo aparecen unas nubes puras negras. Y da la idea que pueden ser que va a caber una tormenta, pero no, es puro aire. Y se desarrollan soplando, no tienen nada de agua. Y entonces no bendicen la tierra, pero son llevadas por los vientos, dejando atrás solo, ¿verdad?, frustración. Qué triste, ¿verdad?, cuando uno ve que todo lo que dijeron era falso, que todo lo había inventado. Queda frustrada la gente y desilusionada. Son árboles otoñales. ¿Qué quiere decir eso? Mire, vacíos de hojas y sin fruto. 2 veces dice acá, muertos, ¿verdad? Esta muerte puede ser de las ramas y de las raíces. Y arrastrados por el viento, dice, y arrastrados, los cuales se dejan arrastrar por el viento. Tremendo, ¿verdad? Entonces, estos son árboles otoñales que solo no tienen hojas ni tienen fruto. Terrible, ¿verdad? Porque hay así, pues. Usted ve a aquellos que salieron allá, que le dicen al Señor: nosotros hacíamos esto y esto y esto y esto. Pero Él les dice: yo no los conozco a ustedes. ¿Por qué no los conocía? Porque eran árboles otoñales. Eran árboles que eran sin hojas y sin fruto. Eso está lleno hoy de árboles otoñales, vacíos, sin hojas y sin fruto. 2 veces muerto. Producen muerte la raíz y las ramas, muertos de las raíces. Están desarraigados, como que cuando pasa el huracán, usted ha visto
cómo quedan las raíces. Por ejemplo, ese árbol que se cayó, quedó toda la mazorca de abajo donde estaba agarrado, que cayó vista ahí. Así quedan estos, por último, desarraigados. Son fieras ondas del mar. Fieras ondas del mar, es decir, esos tumbos, esas olas que se levantan, parecen fieras, ¿verdad? Y eso es lo que indica que son ingobernables, no lo gobierna nadie. Una de las cosas terribles, hermano, es cuando uno no se sujeta a las autoridades. Estos son síndromes que van a ir creciendo, son aspectos que van a ir mellando. Y en este caso, por eso aquí dice, son fieras ondas del mar. Lo que quiere decir, son ingobernables, que solo hacen ruido y movimientos que no tienen nada que mostrar, sino solo espuma. Se glorían de lo que sabían, pero serán avergonzados. Ese es el apóstata. El apóstata solo es espuma. El apóstata solo es eso. Imagínense qué terrible es eso. Y últimamente son como estrellas errantes. Son cuerpos celestes que no se mueven en una órbita regular. Todos los cuerpos que nosotros vemos acá y todas las estrellas que usted ve ahí toda la noche cuando está estrellado, todas tienen dominio. Todas tienen órbitas. ¿Verdad? Si esos planetas se movieran sin órbita, fuera un desastre, el mundo hubiera, pero todos tienen órbita, se mueven en la órbita. El Sol, la Tierra se mueve en su órbita, todos los planetas, todos millones de estrellas, todos están en su órbita. Pero estos son como estrellas errantes, son cuerpos celestes que no se mueven en una órbita regular. Esos son estas supuestas personas, y no sirven a los marineros. Antes los marineros usaban esas estrellas, no habían lo que hay ahora, ¿verdad? Con una estrella, Colón, a través de las estrellas, esas estrellas los guiaban. Qué triste es ser guiado por un falso, por un apóstata. O sea, lo va a llevar al infierno mismo. Ahora, hermanos, estos hoy días son bastante comunes. Es terrible caer en las manos de esta gente, porque están acechando las iglesias, si están dentro de las iglesias o tienen sus movimientos llamados iglesias, ¿verdad? ¿Cómo evitarlos? ¿Cómo no caer en esto? Lea la Biblia. Dependamos del Espíritu Santo. Porque no me diga, no, yo puedo, yo conozco doctrina, yo conozco la Biblia, yo me la puedo de pasta a pasta. Aquí no hay campeones, hermano. Aquí una curiosidadita es suficiente para que se meta el enemigo. ¿Cómo se metió Satanás a la vida de Eva? Sin violencia, diplomáticamente, hablando de teología. Se le metió, se la llevó el río a la mujer y a Adán y nos hizo lata a nosotros. Así que hay que tener cuidado. Cierre sus ojos.